Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Acá siempre gentilmente Mariano me presenta de esa manera y se lo agradezco un montón. Yo creo que una de las partes de ser profesor, entrenador, como le quieran llamar, es poder compartir los saberes con todos, ¿sí? Y creo que una de las cosas más importantes, o por lo menos las que yo creo, es que hablando con gente que sabe más o que no, o compartir ideas, es donde más se aprende. Tienen que saber que nadie tiene la verdad absoluta y lo más importante es saber escuchar, ¿sí? Creo que en todo este tiempo que nos conocemos con Mariano, casi siempre que nos juntamos terminamos hablando de lo mismo, que es entrenamiento. Eh, con Mariano, con Gaby, que está por ahí, siempre terminamos hablando de lo mismo, monotemático, pero siempre es lo que nos apasiona y que nos tiene acá en todo este tiempo. Yo en el Club Comunicaciones, como él dijo, estoy ahora con la Escuela de Levantamiento. Yo empecé hace 15 años a hacer levantamiento en el Club Comunicaciones también, y por vueltas de la vida volví al club donde empecé. Que eso me tiene bastante contento, y más que nada con este proyecto, gran proyecto que nos han avalado dentro del club y con gente que nos rodea dentro de la subcomisión de pesas. Así que siempre estoy muy agradecido a todos los del club y en especial a Mariano, que siempre está ahí para darme una mano. Creo que lo que es la parte de levantamiento es un trabajo interdisciplinario. No es solo el levantamiento en sí, yo creo que tenemos que ver muchos factores, y una de las cosas que vamos a ver hoy son esas, ¿sí? Esta clase no es una clase de que yo les voy a enseñar a hacer levantamiento. Esta es una clase para que ustedes piensen en esto, en lo que vamos a hablar hoy, como un disparador. El disparador para que ustedes se interioricen más, para que pregunten hoy o cualquier momento, como dijo Mariano, yo estoy abierto a que me pregunten lo que quieran, y creo que eso es lo más importante, poder dejarles algo para que a ustedes les quede esa cosita para poder seguir averiguando, seguir preguntando o interiorizarse en el levantamiento en sí. Hay muchos seguramente que hacen otro deporte o no, pero creo que el levantamiento es uno de los deportes más completos que hay y a su vez el más difícil. Al no ser un deporte de situación donde uno no tiene que tomar decisiones en sí, porque uno ya tiene una técnica adquirida con el transcurso de los años, creo que es uno de los deportes individuales más difíciles. Obviamente siempre y cuando un atleta o un deportista, espera, porque hay alguien en la sala esperando. Bueno, ahí está. Entonces, creo que siempre digo lo mismo, un deportista de levantamiento siempre sigue siendo un principiante hasta por lo menos 8 o 10 años de empezar el deporte, la actividad. Siempre se va aprendiendo cosas nuevas, incluso yo sigo aprendiendo cosas nuevas, porque cuando a mí me cae un principiante, que pasa habitualmente, ¿sí? Sea que ya conoce el levantamiento o que no lo conozca, siempre uno aprende cosas. Las cosas que yo aprendo, o que siempre trato de decirlas, es que termino aprendiendo cómo explicar una cosa con diferentes formas, ¿sí? Y eso es importante a la hora del entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo tendría solo una forma de explicar, terminaría siendo un monotemático, y si vos no entendés, a mí no me importaría. Y creo que es todo lo contrario. Una de las cosas del levantamiento, el rendimiento del levantamiento se mide por cuántos kilos levantás. Y ese es un problema, porque pasa en algunos lugares donde uno mide por los kilos que levanta y no mide por la excelencia del trabajo que se realiza. Y creo que la excelencia en la técnica lo es todo. Lo es todo, porque uno, si no tiene excelencia en la técnica, es muy probable que cuando tenga que afrontar a kilos que no puede, no tenga herramientas para ejecutarlo.
Así que lo importante en esto es saber bien la técnica. Voy a empezar a compartir el PDF que armamos. Ya. Bueno, a medida que vayamos viendo el PDF, vamos a ir charlando un poquito y me gustaría que todos participen. Si quieren o no, es lo mismo. Si después me quieren preguntar, al final de la clase, si tenemos un poquito de tiempo, le voy a meter pata para que lo podamos ver todo. El PDF consta de varios videos y al principio de algunas cosas técnicas para que podamos plantear algunas cosas, sobre todo para los que no están interiorizados en el levantamiento en sí. ¿Bien? Como les dije antes, yo quiero que se lleven algo de acá, de esta clase, pero no diciendo de que yo aprendí a hacer arranque o cargadas o segundo tiempo, sino que sea un disparador para toda su vida, ¿sí? Y que puedan aprovecharlo al máximo ahora y después. Hoy vamos a ver consideraciones generales a la hora de plantear los ejercicios de levantamiento de pesas. Es importante entender con qué experiencia cuento a la hora de plantear un arranque o una cargada, cualquier ejercicio sea de levantamiento, ¿sí? Porque si yo lo planteo como ahora está de moda, darlo por darlo, porque aumenta la potencia, porque aumenta la velocidad, o por lo que ustedes hayan escuchado, sin tener experiencia previa, va a ser el primer error. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes, aunque sean, no lo vivenciaron, va a ser un problema a la hora de explicar cualquier movimiento, porque ustedes no van a saber o no van a entender con qué problemas me puedo llegar a topar a la hora de realizar un ejercicio. Creo también de que más allá de vivenciarlo, sí tiene que haber un aprendizaje anterior donde yo pueda ir a un lugar. Yo recomiendo un lugar de levantamiento porque son los que se especializan verdaderamente en la técnica. Yo he estado como dijo Mariano, al principio en un CrossFit, porque se me dio la oportunidad de empezar a dar clases ahí, y yo fui desde clases de 2 veces por semana, de 1 hora, a clases todos los días de 1 hora y media. El último tiempo que estuve, que fue el 2019, hemos ido a una competencia con algunos de los chicos, ¿sí? Y hemos podido plasmar todo lo que se realizó en 4 años de trabajo en un torneo. Es importante entender eso. Más allá que nosotros lo vamos a plantear en la preparación física, tienen que entender de que lleva tiempo aprender a hacer algo, ¿sí? No es solo porque vi un video, lo voy a enseñar, porque tienen más dificultades, como lo vamos a ver en las siguientes. Más allá de la excelencia que uno tiene que tener a la hora de realizar un ejercicio, ¿sí? La excelencia tiene que venir de parte del entrenador, donde sabe explicar en cada posición qué hay que hacer y cómo hay que hacerla. El cuarto punto, que es creo lo más importante cuando nosotros tenemos los primeros 3, es el contexto donde voy a trabajar, ¿sí? Yo tengo que plantear una sesión de entrenamiento donde pueda explicar los ejercicios de levantamiento. Yo no puedo tomarme 10 minutos para explicar y ejecutar en 1 hora. Yo tengo que tomarme 1 hora para explicar y 10 minutos para ejecutar. Porque generalmente ustedes se van a topar con gente que no lo sabe hacer o que no tiene una base previa para hacerlo. Aparte de eso, ustedes tienen que entender en el contexto donde están, porque cuando vayan a un club o tengan un equipo o lo que sea, ustedes no van a tener todos los implementos para dar correctamente ejercicio de levantamiento. O sea, el equipo en sí es una barra y discos por lo menos 1 cada 3 personas. ¿Sí? No lo van a tener en ningún lado. A menos que tengan un grupo reducido, es muy difícil.
Y la otra es el tiempo, ¿sí? El tiempo que ustedes vayan a tener con ese grupo de atletas de alto rendimiento o no, para poder explicar todo esto. Yo hasta el mes pasado estaba yendo al cenar, al gimnasio, y los ejercicios de levantamiento se ven en todas las disciplinas, en absolutamente todas. Pero ¿qué pasa? Son atletas que están en una selección nacional, pero que vienen de sus equipos, donde aprendieron a hacer ejercicios de levantamiento como puedan, bien, y van a la selección sabiendo hacer algo que no es realmente lo eficiente. Y ahí viene el momento de la evolución. O sea, tiene que haber una evolución en la técnica para poder yo mover los kilos correctamente. Siempre veo, o casi siempre veo, que en una preparación física uno manda a hacer un arranque, manda a hacer una cargada, generalmente de potencia del colgado, que la vamos a ver ahora, y está más realizada por falta de tiempo, por falta de dedicación a la técnica, pero hay una evolución en los kilos, eso es lo que hablábamos antes. La evolución en los kilos no quiere decir de que este trabajo me esté ayudando a maximizar mi rendimiento. Quizás todo lo contrario, ¿sí? Porque las cargas se mueven lentas, porque lo hago mal, porque tracciono mucho con los brazos, que también lo vamos a ver ahora. Entonces, hay un montón de pautas a la hora de decir, bueno, voy a hacer ejercicio de levantamiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Sí? Lo importante es analizar esas cosas antes de plantearse enseñar estas cosas. Yo creo también de que hay muchas instancias previas antes de enseñar un ejercicio de levantamiento. O hay muchos ejercicios balísticos, como los quieran llamar, que son mucho más redituables antes de meterse en la enseñanza de estos ejercicios. Vamos a pasar a la siguiente. Perdón, Negrito, también esto que hablábamos siempre con respecto al primer punto ese de la experiencia, que muchas veces es preferible iniciar con alguien que está de cero, que alguien que le enseñó mal, que le enseñaron mal, y que ya lleva un tiempo con una técnica totalmente automatizada y llena de errores. Se hace mucho más difícil, imagino yo, desde tu Sí, lado de entrenador se hace esto mucho más difícil que poder hablamos corregir esos siempre, errores. claro, a la hora de corregir errores, que quizás hay muchos que no son errores, son horrores, ¿sí? Es muy difícil cuando ese atleta avanzó tanto en los kilos levantados, se automatizó tanto en cargas altas, que es muy difícil corregir esas cosas sin perder la motivación también del atleta. Me ha pasado de que, a ver, no es por tirar abajo el CrossFit, ¿sí? Porque es una disciplina que se creó y potenció toda la llegada del levantamiento en todo el mundo, ¿sí? Acá en Argentina se ha maximizado los atletas que compiten en los torneos. Justamente una de las cosas son el CrossFit. Pero también el CrossFit tiene sus cosas del tema de que ellos ven más el lado del levantamiento, de levantar kilos, y no tanto la técnica porque la disciplina lo quiere así, ¿sí? No porque se especialicen en el levantamiento. Como puede pasar con los ejercicios de gimnasia deportiva, o sea, pasa exactamente lo mismo. En el CrossFit, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poco de las bases metodológicas, ¿sí? Lo que hay que saber a la hora de explicar los ejercicios de levantamiento. Lo primero que hay que saber son las posiciones iniciales, ¿sí? Las posiciones iniciales, sea del arranque colgado, vamos a ver todo lo que es de colgado, ¿sí? Porque a nosotros nos interesa la aceleración que ejerce, o el momento que ejerce el levantamiento. O sea, la fuerza de aceleración es generalmente por encima de la rodilla. Entonces, generalmente vamos a ver
de colgado, y aparte porque toda la parte muerta que sería de la salida, o sea, del primer tirón al segundo, no sirve, ¿sí? No nos sirve en este caso, ¿bien? Se usa muy poco. Entonces, tenemos que saber o entender las posiciones iniciales de colgado, dónde tiene que estar la barra, los ejes de aplicación de fuerza, que ahora los vamos a ver, que son bastante complejos, porque tenemos que entender de que nuestro cuerpo, ¿sí?, va a hacer fuerza para todas las direcciones. Entonces, está en la técnica poder transferir toda esa fuerza hacia todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, a una sola dirección. O sea, que haya una resultante que nos permita hacer un movimiento correcto del levantamiento. La otra clave es el deslizamiento. ¿Sí? El deslizamiento yo lo llamo el deslizamiento de la barra a los distintos puntos. Hay una posición inicial y posiciones intermedias que no pueden faltar. Si yo le erro en la posición inicial, le voy a errar en las otras posiciones intermedias, y por más que yo haga la posición inicial correctamente, le puedo errar de todas formas a las posiciones intermedias, que son todas importantes. Entender cómo es la aceleración, ¿sí? ¿Dónde la tengo que realizar? ¿Por qué? ¿Con qué? Eso es fundamental, y eso es lo que hablamos antes, del tema de que yo tengo que tener una experiencia previa para poder explicar todas estas cosas. Si no, se me van a escapar un montón de cosas. Con solo explicar el ejercicio o mostrarlo, nuestro alumno no va a saber qué hacer. Porque no es algo natural, ¿bien? No es algo natural porque no es solo llevar la barra por encima de la cabeza. Tiene un montón de cosas previas que son importantísimas a la hora de que el levantamiento sea correcto, ¿sí? Que nos sirva. Después de la aceleración viene el desplazamiento. Estos desplazamientos, estamos hablando de desplazamiento de pies, ¿sí? Que tiene que haber o no un desplazamiento de pies. Lo ideal siempre es que sí, pero depende de la anatomía de cada uno. La anatomía de cada uno implica lo largo de la tibia, a lo largo del fémur y de radio y cúbito. Cada atleta, más allá que seguimos una línea, tiene su técnica adaptada a su anatomía. No todas las técnicas son iguales, no la barra nunca por el mismo lugar. Un atleta que pesa 49 kilos o un atleta que pesa 89. ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta en base a eso. Sí. Sería las palancas, ¿no? O sea, ¿cómo según la anatomía que decís? La fuerza ejercida por las palancas de cada uno varía, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Gracias. Por eso es lo que vamos a ver en la siguiente, que es cómo todas las fuerzas que ejercen, como vos decís, las palancas, porque en realidad es todo articular, las resultantes de las palancas articulares, ¿sí? Y de acuerdo a cada atleta, ¿sí?, puede variar o no. Hay un montón de posibilidades que hoy no las vamos a ver, ¿sí?, porque son todas cosas que se ven que son muy finas a la hora de la flexión de muñeca. ¿Por qué flexionar la muñeca? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A la hora de llevar más afuera las rodillas, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Eso depende de cada atleta. Pero las palancas son importantísimas. Yo con una persona que mide 1,90, no puedo tener las mismas consideraciones que con una persona que mide 1,50. Y eso lo tienen que tener claro. Los agarres no son los mismos, la posición de la barra es totalmente diferente, y la trayectoria de la barra, como lo vamos a ver en otro rato, es rotundamente diferente. Después del deslizamiento de los pies, ¿sí?, siempre le hablamos de deslizamiento porque los pies van deslizando por el piso, depende también de la técnica. Hay algunos que saltan, ¿sí?, para recepcionar la barra por encima de la cabeza, sea en el arranque o en los hombros en la cargada, ¿sí?, y otros que desplazan más a ras del piso. A mí me gusta más el ras del piso que el salto, pero se va dando de acuerdo a cómo puede acelerar o no la barra cada uno. Y el último punto es la recuperación. La recuperación lo llamamos a pararse, ¿sí? Cuando yo recepciono la barra, en estos casos que vamos a ver, a media sentadilla, ¿sí?, la recuperación es de media sentadilla a la extensión completa de cadera y rodilla. Siempre con la barra por encima de la cabeza, ¿bien?
Entonces, bueno, estas son todas las fuerzas que vamos a ver. Entonces, van a sacar la calculadora y vamos a hacerlo... No, mentira. Todas estas fuerzas son las que implican un arranque o una cargada, ¿sí? La figura de arriba es una posición de pasaje, ¿bien? Donde la barra ya está por encima de la rodilla. Y la figura 2, la que está abajo, es una posición de extensión completa. Como ustedes pueden ver, hay un montón de fuerzas, ¿sí? Que implican, si yo me equivoco, o si yo no sé hacer un pasaje, sea desde la rodilla hasta la pelvis con la barra, ¿sí? Voy a incurrir en un error. No es que ustedes tienen que saber todas estas fórmulas, porque ni yo me las acuerdo, ¿sí? Pero lo que tienen que entender que cada cosa mal hecha en una articulación va a repercutir en la fuerza final, que es hacia arriba, ¿sí? Yo tengo que entender de que estoy haciendo todos los movimientos que hago por algo. Ese algo es que la barra vaya lo más recta posible hasta por encima de la cabeza, ¿sí? Que ahora vamos a ver que es recta hasta un punto, ¿sí? O, digámoslo, lo más recta, lo más cerca del centro de gravedad que podamos, ¿sí? El centro de gravedad ya deja de ser mi cuerpo y pasa a ser la barra, ¿sí? Tengo que entender también eso. Yo tengo una barra que pesa, en el caso de que agarre una barra de levantamiento, va a pesar para una mujer 15 kilos y para un hombre 20 kilos. Entonces, si yo peso 50 kilos y tengo una barra de 20, ¿sí? Y va a estar por delante mío, de alguna manera, el centro de gravedad va a cambiar, el centro de gravedad va a quedar en el medio del pie. Entonces tengo que entender esas cosas. No es solo levantar la barra, no es solo subo y veo qué hago. Hay que hacer todos los movimientos para poder maximizar la aceleración que le puedo dar con la articulación del tobillo, la rodilla, la cadera o los hombros, ¿sí? Esto es a modo informativo, lo puse para que, para que vean lo que estoy hablando de las fuerzas implicadas, ¿sí? No es para que se lo acuerden de memoria. Bueno, los puntos de equilibrio, sea el snatch es el arranque o el clean es la cargada, ¿sí? Van a estar en el mismo punto, ¿sí? Lo que hablamos antes, que es la línea media del pie. Lo que va a cambiar, esto es una posición de salida, o sea, la mitad de la tibia, lo que hablamos del piso, sería un arranque olímpico o una cargada, en realidad un envión olímpico, ¿sí? Lo que va a cambiar es cómo yo me ubico con mi cuerpo. La barra siempre va a estar en el mismo lugar. Lo que cambia en el snatch o en el arranque es que el pecho va a estar más por encima que en la cargada, porque el agarre es mayor, o sea, es más amplio. El agarre del arranque, para los que no conocen, es amplio, ¿sí? Es casi llegando al final de la barra, dependiendo siempre de la anatomía de cada uno, ¿sí? Que después lo vamos a ver. El clean o la cargada es con un agarre por fuera de los hombros, que generalmente se agarra con una mano de separación por fuera del hombro, ¿sí? Ustedes tienen que entender que cuando yo hago una cargada, la barra queda apoyada en los hombros y mis manos por fuera, ¿sí? Entonces no puedo tener un agarre cerrado, sino no bien por fuera de los hombros, con los hombros activos por encima de la cabeza. El agarre de arranque se mide en dos pasos, en realidad, y se va ajustando de acuerdo a cómo va saliendo o cómo se sienta más cómodo el atleta. Generalmente se mide con un bastón, yo lo mido por lo menos con un bastón y después refuerzo con dos cosas más. Primero, un bastón que yo voy a formar un ángulo de 90 con mi brazo a la altura del hombro y con el otro extendido por encima de la cabeza voy a agarrar un bastón con las dos manos, ¿sí? Firme, y lo que voy a hacer es pasarlo por encima de la cabeza, ¿sí? Ese va a ser un agarre tentativo a la hora de hacer un arranque, ¿bien? Después hay varias cosas
dos de las cuales para mí son claves. Una, cuando yo bajo la barra a la pelvis, ¿dónde me quedo ubicado en la pelvis? Generalmente tendría que quedar cerca de las crestas ilíacas, ¿sí? Por debajo del ombligo y cerca de las crestas ilíacas. La segunda y muy importante prueba va a ser con el bastón y ver si con el agarre que yo adopté, el bastón pasa para atrás, ¿sí? Si yo tengo una hipermovilidad en el hombro, una flexibilidad normal o mayor de la normal, cuando yo haga ese agarre, la barra, o el bastón en este caso, se va a ir hacia atrás, o sea, me va a dejar hacer una circunducción del hombro, ¿sí? En este caso, yo tengo que fijarme, ¿sí? Si esa circunducción, si yo tengo mucha flexibilidad, me es contraproducente. Contraproducente quiere decir de que yo no puedo estar estable con la barra por encima de la cabeza. En ese caso yo tengo que evaluar, apenas cerrar un poco el agarre, hacer un agarre un poco más estrecho, para poder sentir, aunque sea un poco de bloqueo en la articulación del hombro. Es una cosa importante que quizás nadie les dice, que por más que la barra esté en la pelvis y esté ubicada en la pelvis, pero si ustedes tienen una hiperflexibilidad en el hombro, va a estar complicado a la hora de poder bloquear la barra por encima de la cabeza. Entonces es importantísimo poder entender esos puntos. Bueno, Perdón, Fede, se va a cortar, ¿eh? Sí. Dale, cortamos y volvemos a ir. Dale, entramos en el mismo. Dale. Bueno. Entonces, habíamos quedado aquí. Vamos con el siguiente. ¿Qué hablamos con el centro de gravedad y posicionamiento? Como les dije antes, el centro de gravedad termina siendo la barra, ¿sí? No es más nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo termina siendo una herramienta para que la barra llegue por encima de la cabeza o por encima de los hombros, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer movimientos para que esa barra siempre llegue, o sea, siempre empiece y termine en el mismo lugar. Sea la dirección que tome, siempre tiene que empezar y terminar en el mismo lugar, tratando de realizar todos los movimientos que vamos a ver ahora, ¿sí? Para una correcta ejecución. La posición inicial del arranque de colgado, ¿sí? Todas las líneas están para que vean que en todas las posiciones la barra está en el mismo lugar. Esto que ustedes ven acá en fotos son todos videos. O sea, no es que le dije parate acá, parate allá. ¿Sí? Él es un alumno mío de hace algunos años. Él ya sabe dónde pararse, ya sabe qué sentir, bien, cómo ponerse en cada posición. Que ustedes vean que en cualquier movimiento, el primero es un arranque de colgado, ¿sí? Donde la barra se posiciona en el medio pie. Después, quizás está en todas las posiciones, quizás está un poco adelante, ¿sí? Pero ahora vamos a entender por qué está un poco adelante. La posición inicial de arranque de colgado por encima de la rodilla, ¿sí? Sigue estando en la línea media del pie. Recepción de arranque, o sea, del mismo ejercicio, la recepción está por la línea media del pie, la cabeza está por delante. En la recepción de cargada, sea una cargada de potencia, como en este caso un cuarto o media sentadilla, o sea una sentadilla profunda, o sea una cargada normal, olímpica, ¿sí? Y al igual que la recepción del segundo tiempo de potencia y en cualquier segundo tiempo. El segundo tiempo de potencia es desplazando los pies hacia afuera, empujándola desde los hombros. O sea, lo siguiente a una cargada de potencia, que es la tercera foto, sería hacer un segundo tiempo, si sea en este caso de potencia, para que la barra va desde los hombros hasta por encima de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto es una secuencia de tirones de arranque, ¿bien? Vista de frente en diagonal y vista de costado. Quiero que entiendan una cosa. Si yo quiero explicar o quiero empezar con algo de levantamiento, y quizás no tengo tanto tiempo para explicarle, pero yo tengo experiencia, pero estoy con un equipo muy, muy largo o no me dan demasiado tiempo, la mejor opción son tirones. ¿Sí?
son fáciles de entender, no requieren tanta coordinación y técnicamente yo estoy usando la parte que me sirve a mí, o sea, quizá la que busco, ¿sí? Que es la parte de la aceleración, ¿bien? O la parte de la explosividad, como dicen algunos. Entonces, esta posición va a partir, como vimos antes, desde por encima de la rodilla, en este caso es un tirón de colgado, un tirón de arranque de colgado, ¿sí? La barra se va a posicionar por encima de las rodillas y los hombros levemente hacia adelante de la barra, porque estoy buscando que la barra esté en la línea media de mi pie y estoy ubicando mi cuerpo para que no me lleve ni para adelante ni me lleve para atrás. Esto lo voy a lograr con la cola, que va a ser parte fundamental de estar en equilibrio, y los hombros. ¿Bien? A diferencia de, en la primera foto se ve mejor, en la segunda, la primera foto de arriba se ve mejor que en la primera foto de abajo. La primera foto de abajo es un poquito más arriba. Pero si ustedes ven la primera foto, los hombros están por delante de la barra y la cola hacia atrás. Si siguen la rodilla al tobillo, ustedes ven que el tobillo está como si estuviera parado, ¿sí? No tengo las rodillas adelante. Entonces lo que logro ahí es tener un equilibrio con la barra y mi cuerpo. ¿Bien? Implica que siempre va a haber un acercamiento de la barra a mis muslos, pero no va a haber un contacto puntual, porque el último contacto en un tirón de arranque sería en la pelvis. ¿Bien? Estos son detalles muy técnicos que en este momento no sé si plantearlos, pero quizás podamos charlarlo en algún otro encuentro. Lo importante es, como decimos antes, es manifestar la aceleración, ¿sí? Ustedes ven cómo en la primera foto de arriba está en la posición inicial y va subiendo el tronco, va extendiendo la cadera, pero pasando las rodillas por debajo de la barra, o sea, metiendo los muslos por debajo de la barra. En esta posición, si ustedes ven en las de abajo, la barra siempre coincide a la línea media del pie. Entonces siempre trato de que esté cerca de mi centro de gravedad. No puedo empujar nunca la barra hacia adelante o ni menos hacia atrás. Esto implica que entre la primera y segunda foto, ustedes vieron la rodilla como si el tobillo estuviéramos en una posición de parado, pero en la segunda foto vemos que el tobillo está en una flexión dorsal, ¿sí? O sea, se flexiona el tobillo para poner los muslos por debajo de la barra. ¿Bien? Lo mismo pasa en la tercera foto. Y después, la cuarta foto es una extensión de cadera y de rodilla, ¿sí? Obviamente que va acompañado de un encogimiento de hombros y de un acompañamiento de los brazos, pero sin estar activo. O sea, yo no pienso en traccionar la barra con los brazos, pero sí guiarla. Siempre los codos van hacia arriba, a pesar de que en la última foto de abajo los codos apunten hacia atrás. Este tirón de arranque es un tirón de arranque que se llama alto, tall, ¿sí? La barra no llega hasta ahí generalmente, porque la barra generalmente en cualquier movimiento va a llegar hasta el esternón. ¿Qué pasa si llega hasta el esternón? Todo lo demás es una metida rápida. Metida rápida estamos implicando de que sea una flexión de cadera y una flexión de rodilla lo más rápida que pueda para yo ubicarme por debajo de la barra. Difícil de asimilar, sí, pero esta es la entrada a un ejercicio de levantamiento sin hacer un arranque o una cargada. ¿Bien? Si quieren preguntarme algo, me van parando. Yo, mientras voy siguiendo hasta una posición. Acá vamos a ver los dos videos de los ejercicios anteriores, ¿sí? O sea, el arranque, que no me anda. Ya entramos mal. O sea, del arranque, del tirón de colgado, o del sea el tirón de arranque de colgado, de perfil, o de frente en diagonal.
No me dan. Vamos a ver si... A ver si... después los otros videos, si no lo vuelvo a cerrar y lo abrimos. Bueno, lo que hablaba antes de las trayectorias, ¿sí? Boroviev en 1972 planteó que había 3 tipos de trayectorias, ¿sí? Donde la línea media que se muestra es dónde está mi centro de gravedad, y la línea tipo es una S o un 2, ¿sí? Dependiendo en cada una, es la trayectoria que va a llevar la barra. Bien, siempre la trayectoria va a ser lo más cercana, siempre y cuando, ¿sí?, respete algunas pautas anatómicas. Bien, la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2, el tipo 2 va a tener que desplazar hacia atrás, ¿sí? Llamamos de desplazamiento lo que vimos antes, la separación de los pies para la recepción de la barra hacia a los hombros en la cargada, o el arranque por encima de la cabeza, ¿sí? Pero, como le dije antes, todos siguen una misma línea, ¿bien? Todos siguen con la trayectoria cerca del centro de gravedad, no se va a ir de ahí. Si se va, o sea, no quiere decir de que, bueno, yo soy tipo 1, no, yo soy tipo 2, no, yo soy tipo 3. No va a existir eso. Vamos a estar dentro de las aproximaciones de cada tipo de trayectoria. No, no nos olvidemos que sea en una preparación física o en sí en el momento donde estoy yo en levantamiento, hay que ser un poco flexibles a la teoría, ¿sí? Todo lo que leemos en los libros son ideales de los ideales, ¿sí? Y no siempre se presenta a la hora de cuando tenés una persona de verdad adelante. Y eso es importante que lo entiendan, porque quizás ustedes se basan en un libro, pero cuando van a la vida real es totalmente diferente, ¿sí? Siempre la bibliografía habla de ideales. Los ideales, por lo menos acá en Argentina, no existen. Bueno, seguimos hablando de las fuerzas y lo que son las transiciones o los momentos de la barra. Bien, en el primero vamos a... ¿Puedo hacer una pregunta, Fede? Sí. Con respecto al tipo 2 que dijiste, que era diferente al tipo 1 porque pasaba por detrás. No entendí por qué pasaba por detrás, digamos. Bien, claro, está bien, eso no lo expliqué. Ustedes ven la línea media, ¿sí?, que va desde el centro del círculo, que sería donde está la barra, ¿bien? Y hace un bucle arriba, ¿bien? Ese bucle que hace arriba es la entrada de la barra. O sea, cuando yo hago un levantamiento, el final para bloquear la barra es con la muñeca. O sea que yo cuando lo clavo arriba hago esto. Este movimiento, ¿sí?, es el que ven al final, o sea, arriba de todo ese bucle que hace arriba en la extensión final, ¿sí? La altura máxima sería la punta, o sea, el final del bucle, o la loma del bucle, y donde termina la línea es donde yo bloqueé la barra. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando yo soy tipo 2, cuando yo tengo una trayectoria tipo 2, donde el bucle termina por detrás de la línea media, ¿sí?, por detrás de la línea de donde yo empecé el movimiento, ¿sí?, yo voy a tener que desplazar hacia atrás para poder recepcionar esa barra, ¿sí?, porque si no se me cae. Entonces sí o sí es como si yo fuera a dar un salto hacia atrás para recepcionar la barra. Generalmente, ¿sí?, les pasa a categorías más bajas, ¿sí?, a personas con menos peso corporal, ¿sí?, a las que tienen más peso corporal, ¿sí?, donde tienen que alejar más la barra por un tema anatómico, sea por altura o sea por panza, ¿sí?, la barra se va más hacia adelante, pero sigue cayendo cerca del mismo punto, ¿sí? Por eso yo les decía antes que cada persona, ¿sí?, tiene una misma técnica, pero se va adaptando a la anatomía. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Lo que más o menos me ayudó ahora a entender fue el movimiento de la mano, que me hizo entender Claro. que la persona está mirando hacia la derecha y no hacia la izquierda. Yo Ah, pensé perdón, que era... sí.
Claro, la persona está mirando hacia la derecha y toda esa entrada, o sea, desde el piso, digamos, desde el centro del círculo, lo que va subiendo, ¿sí? Es el pasaje de rodillas, lo que vieron antes, lo que yo les dije antes. ¿Que lo aproxima a los muslos? Exacto. O sea, en la primera foto de esto, es cuando la barra está ingresando, ¿sí? Cuando mete los muslos, es la otra, donde en la trayectoria se va para adentro, y cuando está en la tercera foto, ¿sí? En la tercera y en la cuarta de arriba, es cuando la barra empieza a ir para adelante de vuelta. ¿Bien? Esto explicando la trayectoria la anterior, ¿no? Porque después vamos a ver la trayectoria cuando hago un arranque, que sería la trayectoria que estábamos viendo. ¿Sí? Que es esta. Entonces, donde empieza es donde saco las rodillas, donde llevo la cola hacia atrás y los hombros hacia adelante para estabilizar, y cuando empieza a cruzar la línea, por lo menos en el tipo 1, ¿sí? Es donde yo estoy extendiendo y estoy bajando a buscar la barra por encima de la cabeza. ¿Bien? Ustedes se van a dar cuenta que estas trayectorias son parecidas en el arranque y en la cargada. ¿Bien? En el segundo tiempo obviamente no, porque es una trayectoria en línea recta. Bueno, acá vemos las diferentes fuerzas y las primeras partes, ¿sí? Lo mismo, empezamos, este es un gráfico donde empezamos desde el piso, ¿bien? Hacemos desde el piso, se llama primer jalón, donde es la transición, ¿sí? Acá desde donde dice primer jalón, donde dice transición de líneas punteadas, sería las rodillas, donde saco las rodillas, el segundo jalón sería cerca de la mitad del muslo, y después va a implicar la recepción y a lo último que es la parte final, arriba de todo, donde dice segunda parte de deslizamiento, la primera es donde yo ya estoy deslizando los pies porque yo ya terminé de hacer el tirón entre la línea punteada y la última, ¿sí? Y la segunda parte de deslizamiento sería la flexión de muñeca. ¿Bien? Esto es exactamente lo mismo. Estamos analizando tres diferentes, que son 1, 2 y 3. ¿Sí? No importa cómo sea yo, qué contextura tenga, qué anatomía tenga, lo importante es lo que quiero lograr con la barra. ¿Bien? Entonces, este es un trabajo que se hizo en 2008, creo. Se evaluó, ellos lo que querían saber es qué trayectoria era más eficiente, ¿sí? A la hora de realizar un arranque. Obviamente que terminaron diciendo, bueno, depende qué categoría. Y acá lo vemos. O sea, estos son datos de campeonas mundiales juveniles. Obviamente la técnica después cambia un poco. Pero ustedes miren cómo seguimos con el centro de gravedad, la línea, y miren cómo cambia de 48 kilos, dice peso corporal porque se divide por peso corporal, ¿sí? Son categorías hasta 48 kilos, hasta 53, esto es en mujeres, hasta 58 kilos y así hasta 75, ¿sí? Y más 75. Entonces, ustedes vean cómo va cambiando la trayectoria de la barra con respecto a los pesos corporales. Obviamente, mientras más peso corporal tenga, generalmente es más alta. Bien, al ser más alto, generalmente el fémur es más largo, las extremidades son más largas. Entonces lo que implica es un desarrollo de la técnica diferente, un desarrollo de la trayectoria diferente, que implique que yo esté cómodo a la hora de realizar, en este caso, un arranque. Ninguna está mal, ¿sí? Todas son válidas, siempre y cuando la técnica de subida sea la correcta, ¿sí? A la hora de hablar de una persona de 48 kilos, en este caso,
estamos hablando de una salida diferente o una posición diferente en la barra. Mis hombros un poco más atrás, ¿sí? O sea, lo que vimos en las primeras, donde la barra se ubicaba por encima de las rodillas en un arranque de colgado. No se compite en arranque de colgado, pero nos da una idea. Que la barra, cuando esté por encima de la rodilla, como vimos en los primeros tirones, los hombros no estén por delante de la barra, sino que estén en la misma línea, pero yo lo que hago es abrir más las piernas, o sea, separar más las rodillas con la misma posición de los pies, ¿sí? La posición de los pies tiene que ser la misma para casi todos, siempre y cuando respetando las anatomías. Como les dije antes, hay mucha diferencia entre una persona de 48 kilos y una persona de más de 75 kilos en mujeres. En hombres también pasa, ¿sí? En hombres pasa más todavía, porque generalmente el hombre es más grande que la mujer. En el caso del levantamiento, ¿no? Anatómicamente hablando. Bueno, vamos a hablar un poco del arranque de potencia de colgado, ¿sí? Acá vemos una transición. En este no se ve muy bien la trayectoria, ¿sí? Pero se desprende del video que vamos a ver a lo siguiente. Como hablábamos antes, la barra por encima de las rodillas, los hombros hacia adelante, casi una posición normal del tobillo, las rodillas hacia afuera, ¿sí? Y vamos a ver cómo vamos pasando los muslos por debajo de la barra hasta llegar a una completa extensión de la rodilla, la cadera y el encogimiento de hombros. La posición final es la última, ¿sí? Donde estamos recepcionando, y fíjense una cuestión, ¿sí? Acá no se ve, pero la línea que tendría que corresponder a la media del pie en la recepción está mucho más adelante, que ahora lo vamos a ver. Hay una línea curva que viene de toda la trayectoria, que es lo mismo que vimos antes, con un análisis de video. Calculo que no se va a quedar reproducir esto. Aguántame un segundo, que voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir. ¿Alguna pregunta mientras? Fíjate, Fede, si tenés el archivo de video por ahí separado del PDF, capaz que lo podés reproducir desde ahí. No, pero es un problema con la presentación, porque recién lo dejé de compartir y ahí me reprodujo. A ver, vamos de vuelta. Bueno. El problema de esto es que no tengo todo junto. Bueno, aguántame un segundo, ¿eh? Vamos a hacer algo rápido. Trayectoria. A ver. Necesito que me hablen. Fíjate que de última yo lo subí compilado en el canal. Lo tenés separado por tirones, arranque, segundo tiempo, cargada. Capaz que te puede servir pasarlos ahí. Y después subí el último también, el de las trayectorias está también subido. Como dato, ahora estuvieron saliendo muchos estudios. De hecho, te pasé, creo que es uno de los últimos que te pasé a vos, María. Pasa que estaba en inglés, lo tenías que traducir y demás. Hay muchos estudios que se hacen de cuánta potencia se desarrolla, ¿sí? Cómo es la tasa de desarrollo de la fuerza en los ejercicios derivados del levantamiento olímpico, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque, como se habrán dado cuenta, y aparte porque estos ejercicios dependen de muchísima técnica, muchísima flexibilidad y muchísimo tiempo, como bien venía diciendo Fede.
Obviamente que a veces con deportistas que son de otros deportes, se lleva mucho tiempo, tenés que sacrificar realmente mucho tiempo para enseñarlos, para que lo aprendan. Imagínense si ese deportista no tiene la flexibilidad. Entonces, en muchos casos se opta por realizar ejercicios derivados del levantamiento. Y los estudios lo que han revelado es que se producen niveles muy similares en ejercicios derivados del levantamiento, como en ejercicios propiamente del levantamiento. Digo, niveles de potencia. ¿Por qué hacemos esto? Y para evitar, por ejemplo, un jugador de determinada edad que ya quizás nos ha pasado, jugadores de básquet, que encima tienen palancas largas. ¿Para qué voy a perder tiempo con un jugador veterano de básquet de 35, 36, 38 años en enseñarle un gesto de levantamiento olímpico, que es un tipo que tiene muchas lesiones, poca flexibilidad? Entonces, ¿qué hago? Bueno, le busco la alternativa, busco ejercicios derivados, que son propios del levantamiento, que me generan niveles muy similares o iguales de potencia. ¿Sí? Entonces, de esa manera me puedo llegar a ahorrar esfuerzo, tiempo, quizás hasta lesiones, ¿sí? En un jugador que es muy difícil que a esa edad, con tanto trajín de lesiones y demás, con mala flexibilidad, aprendan ejercicio propiamente de levantamiento. Sí, es importante entender eso que dice Hugo, que como decíamos antes, no por hacer los ejercicios de levantamiento van a mejorar, ¿sí? Lo importante es entender que hay que aprenderlo de manera correcta, ¿sí? Acá me estoy queriendo reproducir algo. A ver. Entonces, no vamos a ver primero porque primero no me lo reproduce, pero esto pareciera que sí. Entonces, acá hay una secuencia de videos donde vamos de la anterior de la barra vacía hasta 70 kilos, del mismo ejercicio, ¿sí? Exactamente el mismo, que es un arranque de colgado de potencia. Es importante ver cada posición. Yo le puse el cronómetro para que ustedes vean desde el momento que acelera, ¿sí?, al momento que recepciona, marca cuánto pasó. ...87 milésimas de segundo. ¿Sí? 87 milésimas de segundo. No es nada. Este arranque de potencia lo hizo después de él viene hace años entrenando, ¿sí? Él hizo 70 kilos de arranque de potencia después de haber entrenado 1 hora. También arranque. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Es importante saber, ¿sí?, o por dónde está la trayectoria. Vean la línea media, ¿sí? Lo dejo así, a ver si me lo sigue reproduciendo. Ahora que lo pongo en pantalla completa. Vean la línea media, ¿sí?, que está cerca de la punta del pie. ¿Bien? Cerca de la punta del pie. ¿Por qué les marco esto? Porque él hace 110 kilos de arranque del piso. Y 30 kilos, ¿sí?, consideraría menos de un 30% de su máximo. Póngale un 30 porque hace menos de potencia. ¿Bien? Fíjense, la línea media donde se ubica la barra y la trayectoria. La trayectoria, si las marco por acá, ¿sí?, es cerca de la oreja. ¿Sí? Y los segundos, 87 milésimas. El otro, son 40 kilos. ...70 milésimas. La trayectoria de la barra es más cerca de la línea de donde comenzó, y la línea de donde comenzó y de donde terminó es más cercana al talón. ¿Qué pasa? Esto se dio desde que yo le filmé el primero, no fue en los primeros días, no fue el mismo día. El primero, que era la diapositiva anterior, que era esta, ¿sí? Y
estos arranques que se los filmé al día siguiente porque me di cuenta de algo que me parecía que no podíamos dejar pasar, que era la progresión de cargas y cómo cambian las velocidades de ejecución. Cómo él, con cada ejecución, va ajustando más la técnica, ¿sí? Sea en la velocidad o sea en la posición de la barra. 30 kilos claramente no le pesan absolutamente nada, y él va ajustando a medida que va subiendo la carga progresivamente. Lo mismo en este, 50 kilos. Tardó casi lo mismo, 77 contra 70. ¿Sí? Y vamos a ver el de 60 kilos. Bien, este es importantísimo. Acá él tuvo que ajustar lo que hablábamos antes del salto hacia atrás, que uno de los chicos me preguntó. Esto es un salto hacia atrás. Él tuvo que ajustar su posición para recepcionar la barra con un salto hacia atrás. ¿Cómo lo sé? Porque el desplazamiento inicial, o sea, donde él tiene ubicado la barra, es donde empieza la línea turquesa. No sé si la llegan a ver. Y donde la recepciona es la línea verde. Entonces él, para ubicarse bien en la barra, tuvo que hacer un desplazamiento hacia atrás. ¿Bien? El ángulo, o sea, donde hace el bucle, lo que hablábamos antes, es hacia atrás y es más lejano, es más amplio. ¿Bien? El radio de ese bucle. Entonces él tuvo que ajustar. Seguimos en la misma, 73 milésimas, él ajustó más todavía en 60 kilos. ¿Sí? Y si hablamos en 70 kilos, es donde mejor ajustó la técnica, y sigue siendo la misma velocidad que con 60 kilos. Fíjense que línea media está apenitas por delante y la trayectoria es cercana al centro de gravedad. Todo esto se los muestro para que entiendan por dónde viene la cuestión de levantar hacia un arranque o hacer una cargada, que lo vamos a ver en breves porque me tengo que apurar porque son cuartos. Entonces, ahí me los otros. La idea, ¿sí? La misma. Cargadas de potencia de colgado, acá hagamos una progresión. ¿Bien? La progresión es la misma. ¿Bien? Vamos a tratar de estar con la barra por encima de los hombros. Las rodillas van a estar en la misma posición igual que el tobillo, pero hay una diferencia sustancial en la posición de la espalda en este movimiento que es una cargada de potencia y de colgado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como hablamos antes, cuando vimos las primeras diapositivas, la posición de salida del arranque y del envión era diferente. ¿Bien? Lo mismo es en las posiciones anteriores. ¿Bien? Entonces, los hombros, cuando yo hago una cargada por encima de la rodilla, tienen que estar por encima de por encima de la barra, no por delante. Porque como yo tengo un agarre más cerrado, en este caso en la cargada, va a implicar de que mis brazos o mi barra estén más por debajo cuando yo tenga el tronco más arriba. ¿Sí? Lo que yo tengo que lograr es tratar de verticalizar el tronco, al igual que vimos en el arranque anterior, ¿bien? Pero el último contacto de la barra con mi cuerpo va a ser cercano a la mitad del muslo, a diferencia del arranque que era en la pelvis, como ya lo habíamos comentado. ¿Sí? La extensión es la misma. Es exactamente la misma. Busco una extensión completa, brusca, de rodillas, caderas, encogimiento de hombros. Bien. Fíjense que antes no se los comenté, en 1, 2, 3, 4, en la quinta, justo la del medio. Está como si estuviera parado, bien, pero con los hombros por detrás. Es como si estuviera queriendo sacar el pecho del medio. Esto implica la extensión completa, ¿sí?, de cadera y una hiperextensión de tronco. ¿Sí?
la hiperextensión de tronco no se da hiperextendiendo la cadera, que eso es un error que veo generalmente. Hay algunos... bueno, me ha tocado en CrossFit en realidad. Vuelvo a decir, no es algo en contra del CrossFit, pero me ha pasado de que muchos profes quieren explicar la aceleración de la barra o el tirón o darle final a la barra, lo que sea, diciendo tenés que darle un caderazo, ¿sí? Y muchos entienden el caderazo como pegarle a la barra con la pelvis, ¿bien? Y en ningún momento hay un empuje hacia adelante con ninguna parte del cuerpo, ¿bien? Yo tengo que, es como si yo estuviera bailando con la barra, por así decirlo. Estoy pasando por arriba y por abajo de la barra, pero nunca le pego para acelerar la barra. Siempre son fuerzas con las articulaciones, ¿bien? Obviamente con los músculos, pero las palancas estamos hablando. Entonces, lo que yo quiero que entiendan... ¿Cómo? Queda menos de un minuto, ya cierra. Bueno, dale, dale. Vamos. Cierro y entramos al mismo. Y ahí... Oh, ahí está. Gracias, Huguito. Y la segunda era, en función de ese video que pasaste, de la progresión de las cargas y cómo se iba ajustando la trayectoria de la barra en función, el cuerpo, perdón, en función a la trayectoria de la barra, y por qué no, o por qué sí, enseñar con un bastón, que es lo que se ve muchas veces, que enseña el levantamiento olímpico con un bastón, cuando se vio claramente cómo hay ciertos músculos que no se activan, y en la medida que la carga se va incrementando, por un lado, hay ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos acomodamientos que se producen internamente para tratar de acercar la carga a la línea media. Claro, era la comparativa que habíamos visto con el tema del primero, que no lo pude reproducir, pero que está en lo que vos pasaste, y en los otros, ¿sí? Donde no se puede explicar con un bastón, ¿sí? Sí se pueden explicar posiciones con un bastón. ¿Bien? Posiciones sí, que es lo primero que uno tiene que aprender, es a posicionarse, cómo ponerse, experimentar eso. Pero a la hora de acelerar, ustedes se dieron cuenta, ¿sí?, que no se puede. Porque mientras nosotros podamos encontrar una carga justa, ¿sí?, para que esa persona acelere correctamente, sea más o sea menos, ¿sí?, hacer con un bastón me va a implicar que yo no acelere nada. Que ese ejercicio, la verdad, no sirva. ¿Sí sirve para entender posiciones? Sí. Pero si esa persona no tiene una base experimentada de la fuerza, no sabe acelerar, no tiene conciencia corporal, el bastón no va a servir de nada. Y la barra tampoco, ¿eh? O sea, ninguna de las dos. Hay que empezar con algo más atrás, ¿sí? O sea, lo que se llama, yo por lo menos empiezo, una persona que viene a aprender levantamiento, o que no, o que ya sepa, bueno, ¿qué es lo primero que vemos? Posiciones. Si las posiciones de salida y lo que entiendan con su cuerpo están mal, yo no puedo seguir con el resto. Y quizás yo me hago cargo, he perdido muchos alumnos porque la gente no espera eso. La gente espera que vos le enseñes a hacer un arranque con 150 kilos y una cargada con 200. Y lamentablemente, por lo menos para el que se va, ¿sí?, es que yo no hago eso. Ni yo, ni creo que ningún entrenador de levantamiento hace eso, ¿sí? Es pensar, ¿sí?, analizar cómo están las bases son las posiciones, si están sólidas o no. Si está todo bien, paso a lo siguiente, que es, ¿acelero bien la barra? ¿No la acelero? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Si todas estas dos cosas están bien, lo único que me queda es planificar. Es lo único, ¿sí? Y las correcciones se van dando como en cualquier ejercicio.
¿sí? Seas un experimentado, tengas 10 años de entrenamiento o 2, las correcciones siempre van a estar, sean más o sean menos. Pero los primeros años de entrenamiento, generalmente uno explica todo. Yo por lo menos lo que digo siempre es, mis atletas tienen que saber hacer todo. Todo es todo. Segundo tiempo, los 3 segundos tiempos, cualquier arranque en cualquier posición. Si vos no podés hacer esos arranques en cualquier posición, o no sabes hacer ningún tiempo, o sea, ningún segundo tiempo, o solamente sabes hacer uno, estamos perdidos. Porque lamentablemente esto es así. Hay que saber todo, y como hablamos al principio, es mientras uno más sabe, ¿sí? En estas cosas de levantamiento, tiene más herramientas para afrontar las otras cosas. O sea, en realidad para afrontar cualquier parte de la ejecución. Esto tampoco se reproduce, lo voy a reproducir aparte, lo acabo de encontrar. Son ¿Puedo las hacer una pregunta, cargadas. Fede? Sí, obviamente. En un entrenamiento de levantamiento olímpico, ¿se usan ejercicios derivados solamente o también se usan, por ejemplo, ejercicios básicos, como press de pecho o sentadilla? Es una buena pregunta. Yo antes, cuando no estaba en el club, no podía usar mucho porque no tenía tiempo, porque mis clases duraban 1 hora y media, y ahora que estoy en el club, estoy usando todo. O sea, hay un día, la gente que viene 5 veces a la semana, ¿sí? Un día lo destinamos para básicos. Pero no para básicos, a ver, por ejemplo, nosotros hacemos todos los días sentadillas, ¿sí? Menos el día que usamos los básicos, ¿sí? Que lo uso para hacer tracciones, empujes en no en vertical, porque nosotros es todo por encima de la cabeza, entonces tratamos de que ese día no sea nada de lo que nosotros ya hacemos en los demás días. Entonces, hacemos peso muerto, hacemos pecho, hacemos dominadas, todos ejercicios de empuje, de tracción, hacemos trabajos unipodales, hacemos saltos, hacemos infinidad de cosas. ¿Pero por qué? Porque le dije antes. O sea, el entrenamiento no es solo arranque, envión, sentadillas y tirones. O por lo menos el levantamiento, ¿no? Es todo. Es completo. Yo necesito una persona que sea completa. Necesito una persona que sea completa en todos los planos, más allá que no los use. Tiene que ser especialista en levantamiento, pero tiene que saber hacer fuerza en todos los planos. Si no sabe hacer fuerza en todos los planos, vamos a estar medio complicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos las fuerzas anteriores al principio, ¿sí? Yo tengo que estabilizar todas las fuerzas que yo ejerzo. Si yo tengo más fuerza, pónganle, genero más fuerza con un cuádriceps y el isquiotibial débil, ¿sí? Yo no voy a poder estar tan estable para ejercer todas las fuerzas que tengo que ejercer para que la barra quede por encima de la cabeza. Juan, ¿le das un descanso a lo que usas habitualmente? ¿Me metés básicos de todos los demás ejercicios? No, el día de gimnasio, ¿sí? Como lo llamamos, es un día donde no hay planificación, ¿sí? O sea, tienen su cuaderno, cada uno tiene su cuaderno. Cada uno sabe lo que va a hacer ese día, pero cada uno tiene que manejar las cargas. Obviamente que estamos hablando de una persona que ya entrena, ¿sí? Son cargas donde se puede usar RIR, se puede usar... generalmente yo trato de que no vayan muy pesados. No doy ni 15 repeticiones, ni tampoco doy 2. Porque yo ya los conozco, o los voy conociendo. Al que le gusta hacer fuerza en todo. Si yo le pongo a hacer 2 repeticiones, no, que te sobren 2. Y no le vas a sobrar ninguna. Estoy seguro.
Y no es porque sean mis alumnos, sino es porque es general, porque a todos los que nos gusta hacer fuerza, si no tenemos a alguien que nos ponga así, se nos complica. Mariano sabe de eso. Pero generalmente hacemos todo. Y me gustaría poder hacer más, pero no me alcanzan los días de la semana ni el tiempo, y sé que mis alumnos a veces cuando ven la planificación semanal, a veces que se quejan un poco, pero los quiero, aunque me puteen. 2 cositas, son y media. 2 cositas para que veamos. Este es el arranque que les quería mostrar al principio. ¿Sí? Nada, ven como la trayectoria se va por delante de la cabeza, ¿bien? Y la línea media del pie está más adelante, ¿sí? Lo que implica que, como vimos en los demás ejercicios del arranque, a medida que fuimos subiendo el peso, esta trayectoria que se iba hacia adelante se fue acercando a la línea media, o sea, al centro de gravedad, para ir ajustando, porque si él lo seguía haciendo así, la barra se va para adelante. ¿Bien? Estos son ciertos ajustes que se van dando a medida que uno sube el peso y uno hace correctamente la técnica. ¿Bien? Es importante saber esas cosas, ¿sí? Saber cómo voy a plantear las distintas técnicas. Por ejemplo, esperen, esto es una cargada de potencia, ahora se los comparto. Quiero ir pasando todo porque ya nos vamos. Esta es una cargada de potencia, ¿sí? Hay una cuadrícula, ¿bien? La cargada de potencia es cargada de potencia porque es desde el piso, lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Lo que habíamos hablado al principio. Cargada de potencia va a ir desde la tibia hasta los hombros. Si ustedes ven la trayectoria, bien, trayectoria. Ven cómo hace lo mismo que pasa en el arranque. Pero acá pasa exactamente lo mismo que pasa en el arranque, ¿sí? No está ajustado, porque al igual que en el arranque, que él hace 110 kilos, en cargada hace 125. Entonces, implica que la barra no considera nada para él. Después, puntualmente, de este ejercicio no tengo más videos, pero es importante que entiendan eso. Se ajusta en cada momento, y explicar con un bastón, como decía Mariano, no es válido. No es válido para este tipo de ejercicios. ¿Bien? Siempre y cuando tengamos una persona que puede levantar una barra en sí. Si no puede levantar una barra, hay que buscar una barra más chica, o no se puede explicar hasta que él no tenga una fuerza acorde a hacer un ejercicio de levantamiento de peso. Bueno, lo que sigue en la diapositiva, ¿sí? Que se me va a complicar pasarla porque pesa como 3 GB, es los distintos, las distintas posiciones. Creo que vamos, un cachito, ¿sí? Antes de que cortemos, que es la posición del empuje. Esto es lo que les mostré recién, está cargada. ¿Sí? En el segundo tiempo, que esto es importantísimo y quiero que lo tengan claro, porque es un error habitual. ¿Sí? Segundo tiempo. Estamos hablando de los puntos de empuje mayoritariamente en el talón. ¿Sí? Quiere decir de que mi posición, o sea, el peso, la barra va a estar por encima de los hombros. Ahora vamos a ver un segundo tiempo. ¿Sí? La barra está por encima de los hombros y yo voy a hacer una flexión de cadera y de rodilla simultánea. ¿Sí? Yo tengo que tener una activación de todo el tronco, ¿sí? Para poder empujar hacia arriba. Seguimos en la misma. El empuje tiene que ser vertical, la barra va a ir derecho. Cuando yo bajo y cuando subo, va a haber una flexión y una extensión brusca de cadera y de rodilla, ¿sí? En las dos posiciones, yo tengo que tener centrado eso. En el primero, en la izquierda, vemos cómo hay predominancia de flexión de rodilla, ¿sí? Donde mi cadera se va hacia adelante. Este es un error normal, ¿sí? Lo que yo tengo que buscar es una armonía entre la flexión de rodilla y la de cadera. Todos los movimientos, siempre digo, que son
derivado de la sentadilla. Si yo puedo hacer una sentadilla, o si yo quiero hacer una sentadilla como en la primera figura, me voy a ir de espaldas al piso, me voy a ir para atrás. Entonces quiere decirte que yo tengo que buscar en cada empuje, en cada posición, la posición como si yo haría una sentadilla. Si yo en un empuje de segundo tiempo quisiera hacer una sentadilla, la tendría que poder hacer. En cambio, si lo hago mal como en la primera figura, no voy a poder. ¿Sí? Eso es importante. No los voy a reproducir. Bien. Los distintos segundos tiempos. Este segundo tiempo es un segundo tiempo a China. Es un empuje. Es un empuje. Por encima de la cabeza, ¿lo están viendo ese? ¿Sí, no? No. Esperen, ¿eh? Segundo tiempo a la China. Segundo tiempo. Es una flexión de rodillas, como les dije antes, y un empuje hacia arriba con una recepción en sentadilla profunda. En él lo estamos haciendo hace un mes, más o menos, porque vimos que es la mejor manera de que haya recepciones de acuerdo a su anatomía y de su fuerza estructural. Los diferentes empujes, los diferentes segundos tiempos, no los vamos a elegir porque me sale o no me sale. No me sale uno, entonces practico el otro. No, lo voy a hacer de acuerdo, primero, a las posibilidades que tenga, al tiempo que tenga para enseñar, y después a las posibilidades de cada uno y lo que quiera trabajar. Generalmente, lo que yo voy a trabajar en una preparación física va a ser el segundo tiempo de potencia. ¿Sí? El segundo, lo estoy volviendo loco con entre y salgo, pero quiero tratar de mostrarle todo. Segundo tiempo de potencia. Segundo tiempo de potencia. Entonces, es el mismo empuje, los empujes son iguales, pero cambia la recepción. La recepción va a ser desplazando los pies hacia afuera y bloqueando en un cuarto de sentadilla. ¿Sí? La barra está en la misma posición que con un segundo tiempo chino, o casi en la misma posición, y la barra siempre hace un empuje de arriba hacia abajo en forma vertical. Les muestro nomás que es la trayectoria de esto, de lo que quería hablar. ¿Sí? Y ya los voy dejando. Para que, a menos que se quieran quedar. Que me encantaría. Acá hay equipo, Si quieren nos quedamos, miren, yo... Sí, nos quedamos un ratito. ¿Esto? Mirá quién está ahí. Javi Cardeta. Escardeta. Le voy a traer una boina, nos falta la boina nada más. En esta posición vamos a ver el segundo tiempo de potencia. Vamos a ver la trayectoria en sí, lo que les mostraba antes. Miren esto. Este está en cámara rápida. Pero vemos, acá les puse una fecha porque la flexión y la extensión se dio en esta parte. Ustedes vean cómo la flexión, ¿sí?, empezó donde empieza la puntita, cerca de la muñeca donde está ahora, bajó y volvió a subir por el mismo lugar. Esto es lo que hay que buscar. Si esta línea no coincide, ¿sí?, cuando bajo y cuando subo, quiere decir de que o fui hacia adelante con la cadera o fui hacia atrás con la cola, y no empujé derecho. ¿Sí? Lo que implicaría que se vaya para cualquier lado de la barra. ¿Sí? Este es el segundo tiempo, está mal puesto, no es de potencia, es el chino. ¿Bien? Pero fíjense, la trayectoria es mucho más alta la bajada, porque obviamente lo voy a buscar hasta por debajo, hasta la sentadilla profunda. Obviamente, como dijimos antes, esto se va ajustando a medida que va subiendo el peso, y esta caída es mucho menos pronunciada. Y termina siendo la misma caída que teníamos en el arranque o en la cargada, que es chica. ¿Bien? Después, segundo tiempo split. Segundo tiempo split. Vamos a ver. Segundo tiempo split. Es el mismo empuje, pero la diferencia es que voy a desplazar un pie hacia adelante y el otro hacia atrás. ¿Sí? El pie hacia adelante
implica que se va a desplazar más que la pierna de atrás. Fíjense cómo el peso está repartido. Si yo hago una línea entre la barra y el piso, esa línea va a pasar por la línea de la cadera, por la articulación de la cadera. Esto implica que estoy centrado en mi peso, ¿sí? Con el centro de gravedad. Cuando yo vuelvo de esta posición, estoy haciendo todo lo más rápido que puedo, ¿eh? Cuando yo vuelvo de esta posición, ¿sí? Voy a volver primero con el pie de adelante y luego con el de atrás. Esto implicaría que el peso lo voy a tener casi todo en la pierna de atrás, porque es la primera que se desplaza o la primera que se apoya, ¿sí? Y eso dice la teoría. Después en la práctica es un poco diferente. Se apoya primero la de atrás y después la de adelante, y cuando recepciono y cuando recupero es al revés. Muevo la pierna de adelante porque es la que no tiene tanto peso, es la que estabilizo, y la pierna de atrás es la que vuelve luego. ¿Sí? Vamos a ver de vuelta, completo. Bien. Entonces, esos serían los segundos tiempos. El split podemos verlo de frente. Esperen un segundo. Ya estamos, ¿eh? Dale que se nos pudre. Aguantemos un cachito más que ya les los dejo. Quiero que vean esto. Este es un segundo tiempo split, el que vimos recién, ¿sí? Cronómetro. Bien. Línea media coincide con la articulación de la cadera, ¿sí? La trayectoria está medianamente bien, como hablamos antes, siempre va a haber una variación de acuerdo a el peso que manejemos. Y fíjense la particularidad que seguimos estando en las 8 milésimas. Lo que marcabas antes, Fede, en el ejemplo, si no mal recuerdo, era, no sé si de cargadas, no, el de arranque, que con 70 kilos tardaba el mismo tiempo que con 60, significa que estaba aplicando más fuerza. O sea, a mismo tiempo y más carga, está pudiendo aplicar más fuerza. O sea, aumenta su Claro, porque el RFD. tema de la recepción, claro, el tema de la recepción lo es todo, ¿sí? No es solo llevarla por encima de la cabeza. Es como les dije antes, la barra siempre va al mismo punto. Y si la barra va siempre al mismo punto, ¿sí? Yo tengo que realizar más fuerza para que siga yendo al mismo punto. Pero tardo lo mismo, porque va al mismo punto. O sea, Claro. la distancia siempre sigue siendo la misma. Entonces siempre es el tema de ajuste. ¿Bien? Acá las líneas es para que ustedes se fijen que el talón de atrás, de la pierna de atrás, está despegado, siempre está despegado, y la punta del pie tiene que estar mirando levemente hacia adentro o hacia adelante en su defecto. La pierna de atrás se flexiona más, o tendería a flexionarse más que la de adelante, ¿sí? Y la rodilla del pie de adelante tiene que estar, ¿sí?, en esta posición. O sea, el tobillo tiene que estar en una posición de 90 grados, como si estuvieran parados, pero obviamente con la rodilla flexionada. Si la rodilla del pie de adelante queda muy adelante, considera que voy a estar con el peso todo en la pierna de adelante y sería un problema de ejecución. Bien, consideraría que yo estoy empujando hacia adelante. Nada. ¿Alguna pregunta? Necesito que me hablen. Se fueron un montón. Todo muy claro. Una lástima que haya que cortarlo porque Sí, el video tienen- de la clase era muy entretenido, te iba llevando, y da para hablar rato largo. Como decíamos antes, es muy difícil un tema, una disciplina tan compleja, reducirla en tan poco tiempo. O sea, la realidad es que hay cosas o hay cuestiones que les escapan al aspecto marketinero. O sea, no se puede hablar de esto en poco tiempo. Lo mismo que de pliometría, lo mismo de... Hay ciertas cuestiones que uno tiene que dedicarle el tiempo que se merece, ¿sí? De todos modos, una de las ideas que tenemos es tratar de que lo vivencien. Sí, vamos a ver si ahora en la segunda mitad del año pueden acercarse hasta el club y ahí hacer
de manera práctica todas estas cuestiones que estamos hablando, que hay muchas cosas Es que lo ideal sería que nosotros el primer año que hicimos esto, yo fui al profesorado con barra, con disco, y lo ideal, o sea, en realidad mi idea, es que ustedes puedan acercarse a los que no hacen... ¿Hay alguno hace levantamiento? ¿De los que quedaron acá? Hay una compañera, pero no se tuvo que ir porque se le apagó el celu. Bueno, no importa. La cuestión es que estaría bueno que ustedes, los que no tienen experiencia y los que sí también, o sea, son todos bienvenidos a que tengamos un encuentro donde podamos ver todo esto, o lo poquito que podemos ver hoy, ¿sí? Para poder evidenciarlo y que ustedes entiendan cómo es todo esto. Que es complejo, pero a la vez es entretenido. O por lo menos yo me entretengo, yo puedo estar hablando de esto todo el día. Lamentablemente porque por ustedes no, quizás se cansan en escucharme. Bueno, ya vamos metiendo un corte, así van a la clase que viene. ¿Qué tienen ahora? Diagnóstico y media empezó. Uf. Bueno, vayan tranqui, ¿sí? Después les voy a pasar todo lo necesario para la clase que viene. No me acuerdo si era los métodos o era pliometría. Creo que era pliometría. Y hay muchas cosas de levantamiento olímpico que también vamos a retomarlas. Toda esta cuestión de los trabajos de potencia hacen a lo que es la rigidez muscular, el stiffness, que es recontra necesario para los trabajos pliométricos. Así que vamos también a retomar todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, Fede, muchas gracias por aportar. Gracias, Gaby. Ahí Juancito también con Javi. Están compartiendo huitos. Juan y Javi. Ahí. Y es barba. A mí es la pregunta, ¿no? Es barba. Y aquí va a ser, a mí no va a ser. Aflojar a las corticoides, Mario. Les mando un abrazo grande y nos vemos el viernes que viene. Cuídense. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo grande, profe. Gracias, buen fin de... Gracias, saludos. Chao.